CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Ahora les vamos a presentar la charla de Kaspersky, Supply Chain Attack, Are You Next? Dmitry Bestuchev es el expositor. Dmitry es director para América Latina del equipo global de investigación y análisis para Kaspersky. Adelante, por favor. As technology evolves, so does cybercrime. Hackers target all of us, reliant on modern IT infrastructure, all verticals and even entire states. Meticulously planned attacks launched by savvy cybercrime groups are exceptionally difficult to detect and likely to cause maximum damage. But hope is at hand. Kaspersky's global research and analysis team of elite cybersecurity experts, we call it GRID, works tirelessly to deliver unrivaled threat intelligence, uncovering advanced persistent threats, cyber espionage campaigns, major malware, ransomware, and underground cybercriminal trends. Non-stop world-class threat research enables Kaspersky to work out exactly how sophisticated new cyber weapons operate. Leveraging this unique knowledge, our R&D teams develop exceptionally efficient protection technologies to disarm cyber attacks, keeping all our clients safe. Kaspersky great experts are always among the first to uncover and dissect notorious threat actor campaigns, from Stuxnet to NotPetya to WannaCry and Applejuice. More and more cyber criminals are getting their hands on increasingly dangerous cyber weapons, but Kaspersky's GRID is on their trail and will hunt them down. Es un gusto estar aquí con ustedes y el tema de la presentación de hoy que quiero presentar es Supply Chain Attack, Are You Next? O en español sería el ataque de cadena de suministro. ¿Eres el siguiente en la lista? ¿Pero por qué hablamos de esto? En realidad, porque vivimos una época muy interesante donde dependemos de varios fabricantes mientras que estamos utilizando un producto final. Es decir, podemos tener un producto de una marca, pero creer que es de una sola marca se ha hecho imposible. Porque sabemos que los componentes que traen estos vienen de diferentes fabricantes y esto hace que en cualquier momento este producto podría ser alterado o utilizado para atacar. Pero para comenzar hablemos primero de los tipos de los ataques de cadena de suministro que existen. Y son a nivel de software o aplicaciones, firmware, es también como sistemas operativos, mini sistemas operativos que corren los dispositivos físicos y finalmente los dispositivos físicos. Es decir, existen también ataques de cadena de suministros a nivel de hardware. Hablemos primero de estos. Hoy en día es muy fácil encontrar en el internet diferentes ofertas de compra de keyloggers incorporados dentro de los cables de red, cables USB y otros que pueden capturar la información y enviarla a los atacantes utilizando los puertos de comunicación como Wi-Fi o también como Bluetooth y otros. Y como pueden ver, el precio realmente es barato. Ahora, ¿quién de nosotros, cuando compra esos cables, por ejemplo, para cargar su celular o para cargar dispositivos, realmente hace una verificación si este cable no fue manipulado en la fábrica o en el camino antes de llegar a nuestras manos? ¿Verdad que nadie? Y esto hace que cuando recibimos, por ejemplo, un cable así, podemos estar expuestos a un ataque de cadena de suministro a nivel físico, de hardware. Cosas reales del mundo real, como pueden ver, incluso los cables del RJ45, los cables que se utilizan para conectar los equipos de red, también pueden venir así con los micrófonos incorporados adentro. Encontrar estas cosas es extremadamente difícil, porque imagínense, está justamente detrás de la capucha. Es muy difícil encontrar este tipo de keyloggers. Por esto los atacantes pueden perseverar en la red por muchísimo tiempo sin que nosotros lo sepamos.
¿Cuál es el problema de todo? Es tal famosa la cadena de confianza, que en realidad no hay. Imagínense una persona normal que hoy podría tener internet o una computadora, tendría que utilizar diferentes proveedores, y no es que sean malos, pero son realmente compañías que producen cierta parte de software de hardware. Cualquiera de estas, si es que llega a estar en compromiso, todo mi sistema podría quedar comprometido. ¿Pero es esto real? ¿Cómo funciona en realidad? Vamos a ilustrarlo de una forma gráfica. Imagínense que existe una casa que produce software, como esta, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que para producir software hay que también tener servidores de actualización y lo que va a ser publicado a través de ellos, ¿no? Los updates. Estos updates, cuando son buenos, son certificados y verificados, se puede decir notariados, son entregados a través del servidor principal en Internet a los clientes de la compañía, de esta compañía de software. Pero ¿qué pasa si es que el atacante llega a comprometer, por ejemplo, el proceso de compilación del código? Lo modifica inyectando su código malicioso en la mitad y luego entonces a través del servidor de actualizaciones va a salir una actualización maliciosa. El resultado es que todos los clientes de esa compañía quedarán infectados. ¿Cómo? A través de la cadena de suministro. Es decir, a través del método o mecanismo original, supuestamente de garantía, que provee el proveedor de software para brindar las actualizaciones a sus clientes. ¿Pero es esto real? En realidad sí. El caso más sonado que hemos escuchado ahora en este año recién, recuerdan, fue el ataque al SolarWinds. De hecho, se anunció sobre el ataque en diciembre del 2020. SolarWinds es una compañía que produce software de monitoreo de red, un buen software que utilizan muchas compañías, incluyendo las compañías de Fortune 500, Pentágono, NASA, NSA, oficina del presidente de los Estados Unidos. Bueno, el atacante comprometió la red, inyectó el código malicioso dentro de las actualizaciones y desplegó estas actualizaciones a la gente, a los clientes del Orion IT que produce el SolarWinds. Nuevamente, no es que cualquier nombre que veamos en esta presentación indique que es una empresa mala, sino indica la gravedad y el alcance de los ataques de cadenas de suministros. Hablemos un poco más de esto. Si recuerdan que este ataque sucedió en diciembre del 2020 cuando fue anunciado, y se lo bautizó con diferentes nombres: UNC, 2455, Dark Halo, Nobelium, etc. Vamos a llamarlo en esta presentación como Dark Halo. Y el punto de estos fue llegar a comprometer al final del día, al final de cuentas, la nube de Office 365. Es decir, donde está todo hoy en día: contactos, archivos, reuniones grabadas que podemos sostener a través del Teams y así por el estilo. No es la única forma, de hecho, de comprometer las cuentas de alto perfil en Office 365. A veces los atacantes pueden utilizar proveedores que también fueron lastimosamente comprometidos, como por ejemplo Mimecast. O también se puede comprometer simplemente los credenciales como tal, ¿no?, del Azure. O a veces se comprometen los resellers, que también dan el acceso a las cuentas cuando venden las licencias del Office 365. Pero volvamos al SolarWinds en particular. SolarWinds, o el ataque al SolarWinds, empleó dos fases. Primero, el backdoor inicial Sunburst, que fue distribuido masivamente a través de las actualizaciones, y luego el payload de segundo pase de la segunda fase, llamado el Teardrop. Y finalmente se utilizaron las herramientas como Mimikatz y Cobalt Strike, que permitieron a los atacantes de una forma fácil a extraer de la memoria de los equipos los credenciales y otras contraseñas y otros datos críticos para llegar a tener acceso a todas las compañías que acabábamos de ver en la lámina anterior.
Pero ¿quién está detrás de esto? Para responder a esta pregunta tan interesante, que de hecho sabemos que hasta hubo víctimas del ataque al SolarWinds en Latinoamérica, tenemos que ir a través de línea de tiempo de cómo sucedió este ataque. Recuerden que el ataque fue públicamente expuesto en diciembre del 2020, pero en realidad las investigaciones indican que el atacante al parecer había comprometido la red de Orion IT en septiembre, no del 2020, del 2019. Y lo que ven ustedes aquí en este screenshot es el código fuente decompilado de una biblioteca llamado SolarWinds Orion Core Business Layer.dll, en la cual el atacante hizo una prueba de inflar esa librería. Esto sucedió en noviembre del 2019 y esperó nada más. Recordemos, septiembre el compromiso, sin hacer nada, hasta que en noviembre se hace una prueba. ¿Para qué? ¿Para qué probar modificar el código sin inyectar nada malicioso? Al parecer el atacante quería asegurarse si es que el productor de software se va a dar cuenta o no de que algo fue modificado en el código fuente. Quería asegurarse de que tiene luz verde, básicamente para cuando lance el backdoor malicioso, que este sea distribuido sin ser detectado. Dicho hecho, más tarde, en febrero del 2020, ya el backdoor fue compilado. Y aquí ustedes pueden ver algunas similitudes, ¿no?, entre el Sunburst y también otro RAT llamado Casuar. Ya vamos a hablar de esto un poco. Pero volvamos a la línea de tiempo. En septiembre es el compromiso, pero en febrero del siguiente año, de 2020, el atacante realmente llega a compilar el código malicioso dentro del código fuente para distribuirlo entonces en marzo del 2020 a los clientes del SolarWinds. ¿Y qué es Casuar? ¿De dónde sale el Casuar? Bueno, Casuar, públicamente conocido, es un RAT que existe desde el 2015 y tiene las funcionalidades muy interesantes, como robar los datos y así. Públicamente se le atribuyó de que el Casuar supuestamente proviene de un país de habla rusa. En este screenshot ustedes pueden ver que una similitud en la fórmula del Next Double. Esta fórmula calcula de una forma randómica el modo sleep del archivo, es decir, cuánto tiempo va a estar en el equipo este módulo, este implante malicioso, sin hacer nada. Esta fue la primera similitud para llegar a pensar quién puede estar detrás del ataque del Sunburst. Otra similitud muy interesante es la rutina de ofuscación de cadenas de texto. Como pueden ver aquí, es un algoritmo fue utilizado, modificado de 64 bits de FNV1A. Igualmente, no es que sea el único, pero fue el punto de inicio para hacer esta investigación y llegar a pensar quién podría estar detrás. Nuestros datos, nuestro análisis en Kaspersky indica que probablemente el atacante que está detrás del SolarWinds es el mismo o alguien que tiene algo que ver con el Casuar, que estuvo activo desde el 2015 hasta encontramos muestras frescas en el 2020. Esto no es todo. Sabemos que también lo que ha sucedido también con el SolarWinds. Es más, el atacante llegó a emplear recuerdan, el backdoor de segunda fase llamado Teardrop. Ese backdoor ya realmente era el payload, o sea, la carga útil, que le permitió al atacante manualmente ir a explorar los equipos básicamente desde el mayo del 2020 hasta diciembre, incluso en algunas víctimas, diciembre de 2020. Entonces podemos decir que el atacante perseveró en estas máquinas por lo menos durante 6 meses. ¿Se imaginan la cantidad de secretos que pudo haber robado? ¿O sí? ¿Es todo lo que hemos visto? No. En realidad, los ataques de cadena de suministro son muy actuales. En agosto del 2017 vimos los ataques de ShadowPad, que hacen herramientas también de administración de software que se utiliza para la gestión de red. Fue muy interesante. Muchos bancos lo utilizan. Por ejemplo, la compañía víctima fue Netzaran. CCleaner versión 5.3
también fue backdooreada, o sea, también la comprometieron y se desplegó a todos los clientes de CCleaner a nivel mundial una versión troyanizada. Y quien está detrás se cree que es el grupo llamado Axiom o APT-17, que se cree que también es un actor que habla chino. Un dato muy interesante, un ataque en el 2017 del Medoc. Medoc es un software de contabilidad, se usa en Ucrania mucho y es como casi un estándar. Se cree también que el atacante de un país de habla rusa infectó al productor del Medoc, o sea, a la casa del Medoc, y a través de las actualizaciones del Medoc, a través de cadenas de suministro, empleó un ransomware parecido al Petya ransomware, pero no era Petya porque no tenía la forma de descifrar, por eso se lo llamó NotPetya o Xpeter, cuyo objetivo fue sabotear, simplemente destruir la información, dañar la economía, causar un impacto financiero. Vemos entonces aquí que los ataques de cadena de suministro no solamente tienen el objetivo de robar la información, depende. Pueden ser también utilizadas para causar el daño, para dañar, destruir. ¿Es todo lo que hay? No. Alguien puede decir, bueno, yo estoy bien, utilizo Linux. Lastimosamente, incluso algunas versiones de Linux fueron backdooreadas y luego la gente descargaba las imágenes alteradas. Acabábamos de ver en las noticias, ¿lo han visto? Que también una universidad en los Estados Unidos estaba haciendo commitment de código vulnerable a una distribución de Linux, dejando así que toda la distribución quedara vulnerable. Si lo han visto, está en las noticias. Entonces uno podría pensar que está utilizando un software básicamente bueno, ¿no? Seguro, pero los atacantes pueden estar modificando el código y luego lo que tengamos nosotros va a venir código limpio más código malicioso. Mac, ¿tiene Mac? ¿Está seguro? ¿Se siente seguro? ¿No tiene amenazas? Bueno, hay algo que se llama Xcode. Es un framework para los desarrolladores que se utiliza de hecho para programar para diferentes plataformas de Apple, ¿no? Bueno, primero en 2015 y luego ahora en 2021 nuevamente. Este Xcode fue comprometido, modificado y distribuido como una versión backdooreada, donde el atacante llegaba a tener acceso remoto a las máquinas de Mac y revendía el acceso a través de un canal de Telegram. Terrible, ¿no? ¿Qué podemos decir de Android? Lo que quiera. En la tienda de aplicaciones podemos encontrar muchísimas aplicaciones que son maliciosas, lastimosamente. ¿Qué quiere decir todo esto? Acabamos de ver que las empresas como, no sé, la NASA, oficina del presidente de los Estados Unidos, o una universidad, o un banco, o quien quiera, puede ser fácilmente víctima de los ataques de cadena de suministro. ¿Es todo? No. En realidad estamos viviendo también algo muy malo. En noviembre del 2020 había publicado esto. Egregor, un grupo que en este momento está desarticulado, había publicado algo como una amenaza a una de las víctimas. Le dijeron, ¿saben qué? Si no nos pagan, Egregor es nuevamente ransomware que infecta, que llegan a comprometer la red. Primero roban la información, luego encriptan la información y luego comienzan a chantajear. Bueno, ese grupo en el noviembre del 2020 dijo que piensan. En ese entonces ellos atacaron una compañía de producción de juegos electrónicos. Dijo, piensan si es que sus productos ahora no van a estar con nuestros backdoors. Y es así. Acabamos de ver en las noticias también que lastimosamente uno de los grandes productores de máquinas, una excelente marca, llegó a ser víctima porque la fábrica que fabrica partes de hardware fue comprometida y sus secretos fueron robados. Ahora, ¿qué hacer para protegerse entonces? Primero, cada vez que compramos un hardware hay que ponerlo en cuarentena, conectarlo a una red aislada donde se tiene el control absoluto sobre la visibilidad del tráfico de red para determinar si es que hay o no conexiones con el mundo interior. También no cuesta nada hacer un reflash de fábrica. Compramos una impresora, reflasheamos. Compramos un router,
hagamos un refresh del firma. Eso va a ayudar. Si es que usted desarrolla el software, limite el número de aplicaciones en general que se van a utilizar en el ambiente de desarrollo. Si usted es administrador de red, limite el número de aplicaciones que se utilizan dentro de la red. Esto les va a ayudar entonces a minimizar la posibilidad del compromiso de los terceros y el impacto a usted. Hay que utilizar la técnica del default deny, prohibir por defecto, pero ojo, no permitir la instalación por la descripción o firma digital, porque vimos que hasta una actualización firmada digitalmente puede ser mala, sino permitir la ejecución únicamente de las aplicaciones cuyos hashes son conocidos para usted como limpios. Si es que desarrolla software, tenga un récord absoluto de cada modificación que hace en el código y hay que llevar bitácora. Hay que usar las herramientas de control de calidad antes de desplegar, no solo porque se firmó digitalmente. Hay que verificar que realmente no existe ningún código malicioso adentro. Finalmente, nadie de nosotros puede ser inmune a los ataques de cadena de suministro, pero nadie de los atacantes está hecho de magia. Por eso se puede detectarlos cuando ellos comienzan a tener la actividad desde nuestra red hacia afuera. Si tenemos la visibilidad absoluta sobre nuestro tráfico, especialmente proxy, DNS, podemos encontrar entonces los intentos de conexión hacia afuera o las exfiltraciones. Esto es muy importante. Utilice también Sysmon en los equipos para tener logs. Con esto se puede utilizar las reglas de Sigma y esto es Threat Intelligence. Utilice reglas de Yara para detectar también las anomalías en los archivos. Con esto se podría entonces dar frente a estos ataques que están y van a continuar. Queremos estar preparados. Es este el momento para hacerlo juntos. Les invito a seguirme en el Twitter. Cualquier pregunta que tengan, puedan hacerla. Tengo mensajes abiertos, me pueden escribir en privado. No van a estar públicas. Y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. A continuación, vamos a presenciar el keynote de Diego Alejandro Navarrete, SI de LATAM en CyberArk, quien nos va a presentar la identidad es ahora el nuevo perímetro de las organizaciones. Lo dejamos con Diego. Muchas gracias. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de compartir. Mi nombre es Arnulfo Espinosa y pues yo podría hablar de diferentes roles que tiene su servidor en los temas de ciberseguridad. Voy a empezar diciendo que soy el director de auditoría de tecnología y fraudes en uno de los grupos financieros más importantes de México. Además, presido el subcomité de auditoría de tecnología en el que vemos muchos temas de ciberseguridad y en el que están representados todos los directores de auditoría de tecnología de todos los bancos de México. Entonces, ¿cuáles fueron los principales retos? Fíjense que hay un reto que aunque se potenció durante la pandemia, que es los retos relacionados a la transformación digital acelerada o los rápidos cambios de la tecnología actual. Ese reto ya existía desde antes de la pandemia, pero se potenció con la pandemia, ¿verdad? Se dicen que en 3 meses nos transformamos digitalmente lo que se esperaba que nos transformáramos en 3 años, ¿verdad? Además, otro tema que ya nos ha dolido desde hace tiempo, la falta de personal calificado en temas de ciberseguridad, personal calificado técnicamente y personal calificado administrativamente. ¿Cómo está esto, Arnulfo? Hay mucha gente que es muy buena técnicamente, pero que no se sabe comunicar. Ya esos, yo siempre me robo ahí un dicho de uno de mis mentores que dice que esta gente que es muy buena técnicamente, pero que no se sabe comunicar, son como los delfines, ¿verdad? Porque está comprobado que son inteligentes, pero nadie ha logrado comunicarse con ellos. Además, si logramos tener una persona que es buena técnica y mente y que además en temas de gestión y que además se comunique bien, luego también tenemos los retos de que se nos van por mejor sueldo, ¿verdad? O sea, porque precisamente en un mercado en el que la demanda por personal de ciberseguridad cada vez crece más y que la oferta es muy poca, pues bueno, se los terminan llevando, como decimos por acá en México, a billetazos. Entonces, dice la ISC cuadrada que tendremos un déficit en el 2021, ¿verdad? Ya estamos en el 2021,
tenemos un déficit actualmente de 4.07 millones de vacantes en temas de ciberseguridad a nivel global y que eso representa un 28% más de lo que existía en el 2020. Y si lo comparamos contra el 2014, en el 2014 teníamos un déficit, según ISACA, de 2 millones de vacantes en temas de ciberseguridad, es decir, se duplicó un poco más, se duplicó y un poquito más ese gap, ¿verdad?, de personal de ciberseguridad que tenemos. Primero, como comunidad o como sociedad en general, debemos de ser más conscientes en el uso de plataformas tecnológicas, capacitarnos, asesorarnos, exigir, buscar y utilizar las mejores plataformas, las plataformas tecnológicas que nos ofrezcan los mejores controles de privacidad, de seguridad y que nos, por lo tanto, nos protejan en temas de privacidad de nuestra información. No hay que ceder nuestra privacidad tan rápido, ¿verdad? Y otra comunidad importante que son las ONGs o las organizaciones de no lucro, como la que represento, ISACA, IMEF y algunas otras, pues, ¿qué les toca a ellas? Continuar facilitando el conocimiento y la formación en temas de ciberseguridad en general y sobre todo hacerlo más disponible para todas las personas. Es decir, finalmente este tipo de capacitaciones, muchas de ellas tienen costo, o sea, hay que ver la manera en que sea más asequible para todos nosotros y hacer llegar este conocimiento a todos, porque ahora mismo, de hecho, ni el conocimiento básico está llegando, el conocimiento educativo básico está llegando a las personas con todo este tema de las capacitaciones por televisión. Híjole, es súper difícil. Entonces, todas las organizaciones y comunidades como la que represento, las que platicaba hace unos minutos, tienen ese compromiso de hacer llegar cada vez más el conocimiento y cada vez más fácil y más gratuito o más asequiblemente para toda la comunidad y sociedad en general. Los bancos tienen varios retos, entre ellos los nuevos productos y los riesgos relacionados a ellos, los nuevos productos que están creando para sus nuevos usuarios, ¿verdad? Para cubrir los nuevos comportamientos de sus clientes, que ahora buscan más comprar en línea que ir o buscan más utilizar los servicios digitales de las plataformas digitales que se les ofrecen que ir a una sucursal tradicional. Y como decía yo, los nuevos usuarios. Los nuevos usuarios son estas personas de edades avanzadas, vamos a llamarle con mucho respeto a los viejitos, ¿no? Que nunca habían utilizado un celular para desde ahí transaccionar en su banco. Entonces, hay algunas cosas que ni siquiera habían considerado los bancos o las instituciones financieras, como que este tipo de personas o este grupo de usuarios no pueden capturar en 30 segundos un one-time password. No pueden, porque no están acostumbrados a hacerlo, simplemente ellos requieren más tiempo y ese tipo de consideraciones se deben de tener en cuenta para este nuevo grupo de usuarios. Además, el boom de los nuevos servicios digitales financieros que se crearon a partir y antes y se potenciaron durante la pandemia, como el Banking as a Service, los neobanks, los Challenger Banks y todas las aplicaciones de las fintech y las amenazas del famoso bloque GAFA o las Big Tech que son Google, Amazon, Facebook y Apple, que cada vez se meten más a facilitar servicios financieros. Y en el gobierno, servicios bancarios más bien, y financieros también. Y en el gobierno, pues los temas y los retos que siempre se tienen, ¿verdad? Los de política interna y la geopolítica, cambios en las administraciones locales o de cada país y la política externa de las potencias que finalmente afecta a los países que están cercanos a ellas. Además de la falta de asignación de presupuesto de ciberseguridad en las entidades gubernamentales. Por acá hay algunos países, o yo he escuchado algunos países que sus gobiernos ya no quisieron invertirle en la suscripción de antivirus, caray, antivirus de los endpoints. Entonces ya se imaginarán todo el desorden que hay actualmente en esos temas. Además, de algo recurrente también, la falta de regulación alineada a las necesidades de mercado, es decir, con toda la entrada de los nuevos modelos digitales, falta o la emisión de regulación para ese tipo de entidades o la manera en que se haga cumplir esa regulación, es decir, tener controles que la refuercen y también la incorporación de la llamada regulación asimétrica. Y por último, la falta de protección de infraestructura crítica del sector financiero. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Si como bancos nos están atacando unos adversarios avanzados, ¿a quién le hablamos? ¿A la policía cibernética? ¿A los cazafantasmas? ¿A quién, verdad? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, sin más, yo les agradezco mucho la oportunidad de haber podido compartir en este foro. Mi nombre es Arnulfo Espinosa y como les decía, me conocen como el auditor. Y que baje la curva de la pandemia, pero que no baje la curva de aprendizaje. Gracias. En esta oportunidad
les vamos a presentar a Carlos Moreno. Carlos es gerente de territorio para Perú, Ecuador y Bolivia en Tenable, junto a Carlos Pilla, que es ingeniero de ciberseguridad. Ellos van a estar hablando de retrospectiva y resumen del panorama de vulnerabilidades del 2020, predicciones para el año 2021. Adelante, por favor. Keeping up with the latest cyber threats can feel like a never-ending race. And defending your network is becoming even more challenging, with remote workers introducing new security risks. When you look at the data, what is it really telling you? And how do you know where to begin? Legacy methods like only using CVSS scores to prioritize risk means throwing away hours of work on vulnerabilities that don't pose any immediate risk. Worse, it means losing focus on issues that warrant immediate attention. It's time to find another way. The answer is risk-based vulnerability management. By isolating the small percentage of flaws that pose actual risk, you can focus on the most urgent threats affecting your most critical assets, allowing your security team to save time, work smarter, and actively defend the expanding attack surface. Focus on what matters most. Buenos días con todos, mi nombre es Carlos Moreno Carrascal, soy el Territory Manager de Tenable para Bolivia, Ecuador y Perú. El día de hoy vamos a revisar la retrospectiva y panorama de vulnerabilidades 2020 y las predicciones del 2021. La agenda es bastante sencilla, como les había mencionado, vamos a hacer una retrospectiva del panorama de vulnerabilidades 2020, vamos a revisar un pequeño resumen de las verticales, de las vulnerabilidades y las amenazas encontradas en 2020, y vamos a revisar las predicciones del año 2021. Es casi imposible revisar cualquier tema del 2020 sin tocar, aunque sea tangencialmente, el tema de la pandemia. La pandemia ha hecho que todas las cadenas de suministro hayan sido puestas a prueba, desde lo más básico, como la agricultura, las medicinas, los supermercados, hasta el tema tecnológico, el internet, el trabajo remoto, el software, las herramientas de colaboración. En general, todas las cadenas de suministro han sido puestas a prueba. En particular, en el caso del software, menciono que, por ejemplo, a mediados de diciembre del 2020 se encontró un backdoor en una solución de Orion de SolarWinds que permitió la filtración de gran cantidad de datos, no solamente de entidades gubernamentales de Estados Unidos, sino también de muchos otros clientes. Entonces, este evento marcó un antes y un después, no solamente porque se esperaba que este tipo de soluciones mostraran una protección para los clientes, sino por la utilización de las vulnerabilidades como puerta de entrada respecto de este tipo de soluciones. Del lado de Tenable existe el Security Response Team, que es el área de Tenable que se dedica no solamente a analizar, a compilar y a mostrarnos la evolución de las vulnerabilidades, sino también por otro lado nos ayuda a tomar conciencia, a estar bien informados y a partir de esto poder tener un mejor tipo de respuesta respecto del qué hacer frente a una vulnerabilidad o qué está pasando, cuál es la tendencia para poder tener acciones distintas y mejores para poder responder a este tipo de amenazas. Dentro de la retrospectiva del panorama de vulnerabilidades del 2020, encontramos varios datos importantes. Uno de ellos es que el número de vulnerabilidades año con año se ha venido incrementando. Todos los años las vulnerabilidades son cada vez mayores y las vulnerabilidades son heredadas. ¿Qué quiere decir? Que las vulnerabilidades año con año se tienen que ir sumando, no se van cancelando. En promedio, desde el 2015 al 2020, las vulnerabilidades han ido incrementándose en un 36%. Eso hace que más o menos cada 3 años el número de vulnerabilidades se duplique. Entonces, esta es una tendencia claramente alcista que no vemos que vaya a ir por otro camino y que es importante conocer porque nos da una métrica y una medida certera
de cuál es el universo de las vulnerabilidades, que no solamente está en crecimiento, sino que ya es bastante grande. Otro punto importante respecto a las vulnerabilidades heredadas es que la gran mayoría de ellas tiene un parche emitido, tiene un parche para que pueda ser remediado. Sin embargo, hoy la gran mayoría de clientes no tiene las herramientas necesarias para poder priorizar las vulnerabilidades que nosotros consideramos como críticas o muy críticas. En ese sentido, existen muchas empresas que al no poder priorizar las vulnerabilidades más importantes o dedican tiempo a parchar lo que no es importante o simplemente delegan la tarea y no hacen nada. Esto es sumamente peligroso porque obviamente tenemos todos los servicios expuestos y sin ningún tipo de protección al no poner foco respecto de los parches o mitigaciones de las vulnerabilidades. Un grupo menor de vulnerabilidades comparado a las vulnerabilidades heredadas son las vulnerabilidades de día cero. Estas vulnerabilidades de día cero el año pasado corresponden a 29 vulnerabilidades encontradas. Sin embargo, es importante detectar que dentro de este grupo más pequeño de vulnerabilidades existen vulnerabilidades enfocadas específicamente a los navegadores de Internet, ¿no? Esta es una tendencia que se ha venido dando también en el último año. Otro punto importante a resaltar es que no todas las vulnerabilidades hoy que están asociadas a un nombre o a un logotipo necesariamente o implícitamente son vulnerabilidades críticas o muy críticas, ¿no? Todo lo contrario, existen vulnerabilidades que no tienen un logotipo asociado, que no tienen un nombre asociado y que pueden ser consideradas como críticas. De hecho, Tenable tiene una serie de parámetros para poder analizar una vulnerabilidad y a diferencia del CBCS, nosotros tenemos un parámetro que se llama BPR y a través de BPR nosotros podemos tener una identificación mucho más certera respecto de la criticidad de una vulnerabilidad. Otro punto importante es que las vulnerabilidades heredadas, las que ya existen actualmente y que se van sumando año con año, existe una tendencia hacia la utilización de estas vulnerabilidades enfocadas en plataformas de VPN. Claramente, en estas épocas de pandemia ha habido una mayor utilización de este tipo de plataformas y bueno, la mayor utilización también corresponde o va de la mano a una mayor explotación de vulnerabilidades enfocadas en estas plataformas, ¿no? En este slide lo que podemos ver es la evolución año con año de las vulnerabilidades. Como les había mencionado, hay un incremento del 36% de año con año. Un dato curioso es que de las 5 vulnerabilidades más utilizadas, 3 de ellas están enfocadas en plataformas de VPN, como había mencionado también anteriormente, y la metodología de explotación de estas plataformas es idéntica, es de la de Directory Transversal. Básicamente, este tipo de explotación hace que el usuario, al tratar de autenticarse, gane privilegios de directorio distintos a los que les corresponden y por tanto pueda tener acceso a información confidencial o información a la cual no debería tener acceso, ¿no? Entonces, puede llegar a filtrar datos y puede llegar a ganar privilegios que no le corresponden. Y estas 3 vulnerabilidades, que son dentro de las 5 más utilizadas, comparten este tipo de explotación. Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos no solamente herramientas que prioricen de una manera efectiva, sino también tener en cuenta que hoy los atacantes están enfocando, digamos, el tema de explotación a plataformas que vienen siendo más utilizadas por la pandemia. Dentro de la cronología de las vulnerabilidades, es importante resaltar no solamente el tema de que las vulnerabilidades no son críticas o no son más importantes porque tienen un logotipo asociado o un nombre importante asociado, ¿no? Les había mencionado en slides anteriores que a veces ocurre todo lo contrario, que existen vulnerabilidades críticas que no están relacionadas a ninguna marca famosa o a ninguna plataforma de uso masivo. También es importante que las métricas de utilización que nosotros tenemos como Tenable para poder identificar el score crítico o no tan crítico de una vulnerabilidad se basa no en el nombre, ¿no? Sino, por ejemplo, en la maduración del código de explotación, en la disponibilidad del código de explotación o en qué tanto afecta la explotación al activo mismo
a nivel de riesgo, ¿no? O sea, utilizamos otro tipo de parámetros y de métricas para poder identificar la criticidad como tal a través de un score de una vulnerabilidad. Dentro de las vulnerabilidades de día cero, como les había mencionado, es un grupo menor. Sin embargo, el 35% de estas vulnerabilidades de día cero están asociadas a navegadores web y un 28% están asociados a sistemas operativos. En suma, este 35 y este 28% hace más de un 60% respecto de todas las vulnerabilidades de día cero que nosotros encontramos, ¿no? Entonces, la tendencia va por ese lado, respecto de vulnerabilidades de día cero. Respecto de estas vulnerabilidades heredadas que les había mencionado en un inicio, es importante resaltar que durante junio y agosto del 2020 se detectaron atípicamente 547 vulnerabilidades que fueron catalogadas con el número máximo, con el score máximo, de acuerdo al CBCS versión 3. Esto es importante resaltarlo porque no ocurre siempre, porque es totalmente atípico, pero también porque es importante para los clientes tener una herramienta que priorice de una manera efectiva las vulnerabilidades. El CBCS, si bien es un parámetro importantísimo dentro del tema de las vulnerabilidades, creemos nosotros desde Tenable que no es un parámetro real y que no me ayuda efectivamente a poder priorizar las vulnerabilidades de una manera eficiente. Nosotros utilizamos un parámetro que se llama VPR, Vulnerability Priority Rating. Este VPR utiliza muchos parámetros, el CBCS, uno de ellos, pero el principal beneficio es que reduce muchísimo, entre el 5 y el 10% de todas las vulnerabilidades que se encuentran en una empresa, y estas vulnerabilidades, y este grupo pequeño de vulnerabilidades las cataloga como críticas o muy críticas, muy lejano al 57% del CBCS. Entonces, ¿qué pasaría en esta temporada alta de vulnerabilidades? En donde se encontró en un lapso de tiempo muy corto solamente, 547 vulnerabilidades. Bueno, si utilizáramos el VPR, claramente encontraríamos mucho menos vulnerabilidades catalogadas con una criticidad tan alta. Y esta herramienta nos daría una hoja de ruta mucho más certera de la que nos puede dar el CBCS para poder enfocarnos en qué vulnerabilidades son realmente importantes y cuáles son las que deberíamos remediar inmediatamente. Dos verticales importantes que obviamente han sido más atacadas, una es la del correo electrónico. Como nosotros hemos sido empujados al trabajo remoto de manera acelerada, casi intempestiva, para nosotros seguir manteniendo el flujo de información y la producción a través de nuestro trabajo efectivo, hemos utilizado herramientas que ya conocíamos como el correo electrónico, pero el uso ha sido en mayor medida, de una manera mucho más intensiva. Entonces los atacantes de igual manera han visto esta como una vertical de ataque interesante para ellos y han comenzado a explotar vulnerabilidades en ese sentido, ¿no? Desde el lado de Tenable no solamente recomendamos tener el correo electrónico actualizado, sino adicionalmente recomendamos tener un programa de concientización, ¿no? Donde el común de las personas o personas no relacionadas al tema de ciberseguridad puedan entender temas básicos como qué es un phishing y qué es lo que deberían hacer cuando se enfrentan a través de un correo electrónico a este tipo de amenazas. Otro parámetro bastante, digamos, atacado ha sido los protocolos de remote desktop, ¿no? Básicamente, el tema de poder estar conectado ha hecho que nosotros usemos casi indiscriminadamente cierto tipo de herramientas, y bueno, estas herramientas han sido atacadas, en este caso a través de ransomware que utiliza metodologías de fuerza bruta para poder autenticarse o para poder ganar privilegios que no le corresponden, y son verticales que claramente tienen mucha mayor utilización ahora en tiempos de pandemia, y los atacantes de igual manera van por ese lado para el tema de la explotación. Respecto de las vulnerabilidades o un resumen de vulnerabilidades del 2020,
Podemos mencionar, y de hecho lo hicimos al inicio de la presentación, el incidente de Orión de SolarWinds, ¿no? Esto marca no solamente un antes y un después, no solamente por el nivel de afectación, sino por lo que se esperaba de una solución como de SolarWinds, sino también porque es una llamada de atención a todas las plataformas de utilización o que permiten un tema de operatividad, y que también es importante darle la vuelta y poder ver a contracara qué herramientas nosotros tenemos para poder estar mucho más seguros y no solamente plantear la operatividad, sino plantear una operatividad de manera segura. Dentro de las filtraciones de datos por industria, nosotros tenemos también una tendencia. Claramente hay una tendencia vertical respecto a industrias que han sido mayormente afectadas por este tema de la pandemia. Ahí hablamos de la industria de la salud, de educación, de gobierno, de tecnología, industrias que en algunos casos han tenido casi que reinventarse para seguir operando, para mantener ciertos estándares u operatividad como se espera, ¿no? En ese sentido, las filtraciones de datos han sido mayoritariamente en esas verticales. Respecto de la vertical del área de salud, la causa principal de filtraciones de datos ha sido el ransomware por mucho. El 46% de la incidencia ha sido a través del ransomware y del correo electrónico. Claramente, como había mencionado antes, el correo electrónico era una vertical de ataque por la mayor utilización como tal de este tipo de tecnologías. También es importante mencionar que de las 5 vulnerabilidades más utilizadas más explotadas el 2020, existen 3 puntualmente relacionadas a las plataformas de VPN. Muchas de estas vulnerabilidades no han sido descubiertas en el 2020, sino han sido descubiertas en años anteriores, el 2018 o el 2019, pero el nivel de explotación y digamos el número de explotación mayoritariamente se ha dado el año pasado, el 2020. Y existen 2 datos que nos ayudan a identificar esto. El primer dato es la asociación de estas vulnerabilidades a plataformas de VPN, y el segundo dato relacionado al tipo de explotación, ¿no? El tipo de explotación de directory transversal que coinciden, que es el mismo tipo de explotación en estas 3 vulnerabilidades que menciono, que básicamente habilita al usuario que se está tratando de autenticar para que pueda tener privilegios o acceso a directorios distintos a los que debería tener, y de esta manera poder llegar a tener acceso a información que no le corresponde, ¿no? Y poder filtrarla en ese momento. Entonces, es importante no solamente conocer la tendencia, saber los métodos y tipos de explotación, sino también entender que estas vulnerabilidades no han sido detectadas este año, que han sido detectadas años anteriores. Sin embargo, la utilización se está dando intensivamente, obviamente por la utilización mayoritaria de este tipo de plataformas, ¿no? ¿Cuáles son las predicciones para el 2021? Bueno, las predicciones para el 2021 están relacionadas al aumento de la adopción de las herramientas de colaboración. Esa tendencia se va a mantener, no solamente para estar mejor comunicados y para mantener un estándar respecto de lo que hacemos, sino muchas empresas han comenzado a mirar tecnologías de nube de una manera distinta, sobre todo en nuestros países, que no hemos sido muy cercanos en un inicio a estas tecnologías de nube, ¿no? El trabajo remoto se va a mantener. Hay empresas inclusive que están evaluando el mantener un gran grupo de su fuerza laboral en trabajo remoto, y de esta manera hemos pasado digamos, de trabajar remotamente de una manera improvisada a tratar de trabajar remotamente, pero de una manera mucho más segura y mucho más planificada, ¿no? Con una estrategia de por medio. En ese sentido, ya las empresas están buscando tecnologías que permitan poder conectarse, pero de manera segura, o teniendo herramientas que me permitan dar este tipo de seguridad. Respecto de la red 5G, en nuestros países, si bien es una tecnología incipiente, ya viene siendo utilizada en otros países, y claramente es un punto de intrusión que de alguna manera los atacantes van a poder o van a buscar la manera de sacar provecho. Como mencionaba, en nuestros países todavía es una tecnología incipiente, pero claramente vamos
en adopción por ese camino. Respecto a la convergencia de redes operacionales y redes IT, lo que puedo mencionar es que hoy en las redes operacionales hay dispositivos de IT para controlar, en algunos casos, no todos son dispositivos netamente de OT. En ese punto menciono que Tenable es el único fabricante que tiene soluciones tanto para la parte IT como para la parte OT y tiene la posibilidad de hacer convergencia, ¿no? De poder a través de una única plataforma poder tener la administración y la protección de ambos tipos de redes. Y respecto del ransomware, claramente el ransomware va a seguir en uso. Existe un incremento ya en este periodo del año respecto del 2020, en donde el ransomware sigue siendo muy utilizado y con una vertical muy importante, si no la más importante respecto de ataques a empresas. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.